Bueno, y estamos hablando del libro de Santiago. Espero que hayan estado quizás tomando tiempo para leer un poco el libro de Santiago. Es un libro que no nos habla de cómo tener fe, sino es una carta sobre cómo vivir una fe verdadera. ¿Verdad? Hay libros que nos enseñan, los evangelios nos enseñan a cómo tener fe y a cómo recibir a Cristo, cómo, ¿verdad? No, son las buenas nuevas del Señor. Aquí pues sí habla de las buenas nuevas, pero es un libro que va dirigido a cómo nosotros vivir una fe verdadera en Cristo Jesús. Que nuestras vidas reflejen lo que nosotros creemos, ¿verdad? Que nuestras palabras, que nuestras vidas, la forma de nosotros conducirnos, que todo refleje la manera en que nosotros creemos, hemos creído. Si hemos creído en Cristo, vamos a reflejar eso con todo lo que hacemos en nuestras vidas. Así que este libro trata de cómo nosotros, básicamente, si usted lo quiere resumir, cómo ser como Jesús. El libro de Santiago nos enseña a ser como Cristo. Entre los temas que encontramos en este libro, se nos instruye. Ya hemos hablado de unas cuantas ocasiones sobre esto. De hecho, si estás mirando este video, te animo a que vayas y mires los demás videos en nuestra página ahí en YouTube y puedas ver las otras pues, enseñanzas que tenemos sobre el libro de Santiago y otros más. Así que míranos ahí, comparte el video. Si estás mirando por los medios sociales, compártelo con tus amistades, dale share para que otros también puedan pues, también disfrutar y aprender lo que estamos nosotros enseñando aquí en el nombre del Señor Jesús. Así que hay varios temas que ya hemos compartido con ustedes, pero en el día de hoy hay uno que es muy importante, porque este libro nos instruye a nosotros a cómo nosotros podemos ser íntegros en nuestra fe, o sea, tener una fe verdadera, considerando y controlando las palabras que nosotros decimos, nuestra forma de hablar. Si usted quiere que se lo diga así, directo y en vivo, ¿cómo controlar su lengua? Así, ¿verdad? Sin decirlo, sin pelos en la lengua. ¿Cómo podemos controlar nuestra lengua? Porque es importante como creyentes, porque nuestras lenguas tienen poder, tanto poder para hacer mucho bien, pero también pueden hacer mucho daño. Y yo sé que todos los que estamos aquí y los que están mirando hoy, quizás en algún punto de nuestra vida hemos sido heridos por algo que alguien nos dijo directamente o indirectamente, y también quizás nosotros hemos herido a alguien directa o indirectamente con nuestras palabras. Así que es importante que como creyentes nosotros aprendamos a lo que yo le llamo el tacto del Espíritu Santo cuando nosotros hablamos. Así que tenemos poder en las palabras que decimos, ¿verdad? No es un poder creativo como el poder de Dios, que Dios con su palabra pues es creador, pero nosotros sí tenemos poder para nosotros influenciar, para nosotros animar o desanimar a alguien. Las palabras tienen ese poder. Así que aunque es solo una pequeña parte de nuestro cuerpo, la lengua es pequeña, pero marca el rumbo de nuestras vidas y puede marcar el rumbo de la vida de otras personas también. Por eso es importante que aprendamos, y yo creo que Santiago por eso habla en su carta, él habla específicamente de la lengua, y vamos a compartir lo que él dice hoy, que está en el capítulo 3 de Santiago. Vamos a estar leyendo ya mismo varios versos, comenzando desde el verso 1 en el capítulo 3. Pero sí, en momentos de dificultad, nuestro hablar tiene el potencial de salirse de control. Cuando estamos pasando momentos difíciles, por eso es que usted ve que mucha gente a veces, cuando está en una situación difícil en su vida, dice dos o tres cosas y uno a veces dice, pero ¿cómo esta persona va a estar hablando así si es un creyente? Porque a veces nos salimos fuera de control cuando hay una situación que no estamos manejando bien o inesperada, etcétera, etcétera. Ahí es que la lengua puede salirse fuera de control y comenzar a hacer
a tener resultados que no deberían ser. Así que nuestras palabras revelan hacia dónde vamos y también revelan lo que está pasando dentro de nosotros como creyentes. Cuando nosotros hablamos, lo que decimos va a revelar lo que está en nuestro corazón. Y a veces la gente no se da cuenta. ¿Usted quiere conocer el corazón de una persona? Deje que hable y que siga hablando. Que no van a pasar ni 5 minutos cuando esté hablando que ya usted va a conocer qué tipo de persona es la que está frente a usted. Porque así somos. Así que yo no quiero vivir una vida donde lo que yo digo, lo que yo creo y como yo vivo estén desalineados con la palabra del Señor, con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo no quiero vivir ese tipo de vida, al contrario, yo quiero vivir una vida que vaya en línea con el Señor, con su palabra, con su Espíritu Santo. Así que al seguir estudiando este libro de Santiago vamos a aprender cómo vivir una fe verdadera, a discernir también la fuente de nuestras palabras. ¿Por qué si estamos hablando cosas que están fuera de control, por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Qué está produciendo eso en nuestras vidas? Vamos a ver qué dice Santiago sobre esto y vamos a considerar controlar nuestras palabras. Si alguna vez has pensado que no, es que son solo palabras, ¿verdad? A veces decimos eso, las palabras nunca pueden hacer daño, pero en realidad no es cierto, las palabras pueden hacer mucho daño. Y Santiago usa ilustraciones aquí en este libro para que son cosas que nos ayudan a nosotros los creyentes a comprender cómo controlar y el por qué debemos controlar nuestra lengua o nuestra forma de hablar. Santiago capítulo 3, versos del 1 al 12. Y estoy leyendo la nueva traducción viviente y dice: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno. Aquí empieza él a dar ilustraciones comparando lo que es la lengua y cómo controlarla con otras cosas, como por ejemplo un caballo. Dice, si le ponemos un pequeño freno, o sea, una rienda en la boca al caballo, también un pequeño timón, dice, hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Así que ahora está comparando con un barco también, y la lengua es el timón. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y los que vivimos aquí en California sabemos de fuegos, ¿verdad? Que se puede comenzar de la nada, de un momento dado. Y aquí en California han habido fuegos que han comenzado porque una persona tiró un cigarrillo ahí en un bosque y de repente lo que es un pequeñito fuego se convierte en un fuego que lleva quizás meses para poder contenerlo. Así que ahí está hablando de esto. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Verso 10, y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Así que mire qué comparaciones está haciendo Santiago cuando comienza a hablar sobre la lengua.
Entonces está hablando de frenos, que le ponemos frenos a un caballo o las riendas a un caballo. Entonces tenemos que recordar a quién se está dirigiendo Santiago en esta carta. A la iglesia del primer siglo. Está hablándole a la iglesia del comienzo, de la iglesia primitiva, que estaban enfrentando unos tiempos difíciles, fuera de su control, persecución, muertes, agresiones, de todo. Estaban enfrentando muchas situaciones fuera de su control. Fueron martirizados, encarcelados, perseguidos y solamente por tener fe en Jesús. Entonces Santiago le está hablando a esta iglesia que a pesar de todo lo que esté pasando, que aprendamos nosotros a controlar lo que decimos, ¿verdad? Y que tengamos eso muy pendiente. Santiago está enseñando que el poder de controlar nuestra lengua no viene del exterior. O sea, no viene de lo que nos sucede afuera o lo que nos pasa, las circunstancias, sino que viene desde adentro. Para poder controlar nuestra lengua, nuestra forma de hablar, tiene que venir desde adentro. O sea, es en nuestro espíritu, el Espíritu de Dios que está en nosotros nos ayuda. Y tenemos que estar nosotros confiados siempre y apoyados en el Espíritu Santo. Y Santiago no tiene una expectativa de que no vamos a fallar, porque ahí dice, todos cometemos muchos errores o todos tropezamos en muchas cosas. Él lo dice cuando empezamos a leer, creo que fue en el verso número 2. Dice, todos cometemos errores. Él no está diciendo que no vamos a decir algo fuera de lugar. Pero cuando nosotros actuamos de esa forma y no reconocemos, ¿verdad?, que hicimos algo malo, que dijimos algo indebido, que ofendimos a alguien, cuando nosotros seguimos como si nada hubiera pasado, entonces eso no está bien, porque eso lo que hace es que enciende un fuego grande que después quizás no podemos apagar. Y Santiago está refiriéndose a eso, ¿verdad? Un obstáculo se llama así porque a menudo es algo que no podemos identificar, es algo que está como oculto. Entonces a veces esas cosas nos llegan de momento. Es como cuando usted está caminando en su casa y se tropieza con algo que no estaba en su plan, ¿verdad? Está caminando y se tropieza con una losa, una baldosa, y usted se da en el dedo más pequeñito de su pie y ahí comienza a brincar y a alabar a Dios, ¿verdad? Usted no estaba esperando eso. Así llegan las circunstancias de repente, ¿verdad? Y entonces cuando eso sucede, puede ser que nos salgamos fuera de control, como cualquier otra situación que llegue, como un diagnóstico inesperado, como un accidente, como una enfermedad, como una noticia que usted recibe de momento, una pérdida de empleo, una pérdida de un familiar, todo lo que pueda suceder así. Entonces, si no tropezamos con nuestras propias palabras, a veces nos tropezamos con nuestras propias palabras, nosotros no podemos entonces estar completos si nos dejamos llevar por esas circunstancias que nos guíen a nosotros a decir lo que queramos decir. Si nos dejamos que las circunstancias nos guíen para nosotros reaccionar y hablar de cierta forma, entonces eso no nos ayuda a ser quienes Cristo desea que nosotros seamos, creyentes completos en Él. Así que el propósito de refrenar nuestra lengua es llegar a ser completos, llegar a ser cristianos maduros y completos en el Señor. Y la lengua es una cosa pequeña que produce grandes resultados, para bien o para mal. Así que ahí nos da el ejemplo del caballo, que se le pone un freno. Y el freno de nosotros no viene desde adentro. El freno de nosotros viene desde adentro. Tenemos que siempre confiar en el Señor y buscar siempre la guianza del Espíritu Santo en cada situación. También otra cosa que mencionó fue los barcos grandes que son controlados por los pequeños, el timón pequeño que dirige a un barco grande. Hay veces que inclusive esos barcos grandísimos, el timón está inclusive en la parte de abajo que ni se ve. Y entonces lo que guía a esos barcos está
por dentro, pero todo lo que está sucediendo es por fuera. Entonces nosotros tenemos que aprender a dejar de nuevo que el Espíritu Santo nos ayude a madurar en ciertas áreas. Y esto conlleva de nuestra parte también responsabilidad de poder estudiar la palabra, de poder aprender lo que dice la Biblia, de cómo nosotros comportarnos, reaccionar, etcétera, etcétera. Así que Santiago está utilizando esta analogía de ese barco grande, influenciado por todo lo que está afuera, el viento, las olas del mar, todo esto, pero aún así el timón controla. Y asimismo, dentro de nosotros, nuestra lengua es el timón de nuestras vidas. Entonces, si usted deja que las circunstancias controlen su lengua y no que el Señor la controle, entonces va a pasar cualquier cosa con su barco, el barco de su vida. Entonces, la lengua es el timón de nuestras vidas, de nuestro barco. ¿Quién va a controlar ese timón? ¿Se va a quedar así para que lo controlen los vientos, la mar, las olas? ¿O le va a permitir al Señor, al Espíritu Santo, controlar su lengua o el timón de su barco? Así que esto es importante porque nuestras lenguas son el timón que va debajo de la superficie de nuestra vida y tienen el poder de dirigir nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿quién la va a controlar? ¿Quién la va a controlar? ¿La voy a controlar solo yo con mi manera de pensar, así como yo he aprendido en la vida? ¿O voy a dejar que sea el Señor por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, de cuando yo busco al Señor en oración? Y todas estas cosas son un conjunto de cosas que me ayudan a mí a yo darle el control al Señor y a dejar. Y mientras más yo hago eso, más yo aprendo a refrenar mis palabras cuando tengo que hacerlo y a ser sabio con mi forma de hablar. También entonces ahí habla Santiago del fuego, de una chispa que puede encender un bosque en un momento de inmediato, en segundos. Yo recuerdo hace varios años aquí en el condado Ventura, cuando estábamos aquí precisamente una noche y estábamos en uno, no aquí mismo en este lugar, pero en otro de los salones aquí en nuestras facilidades. Y estábamos ahí, cuando salimos, de repente estamos en el estacionamiento hablando con 2 o 3 hermanos y miramos hacia las montañas y vemos un pequeño fuego. Y dijimos, wow, mira, parece que comenzó un fuego. Y en cuestión de menos de una hora, ya toda la montaña estaba encendida. Recuerdo eso, ya las noticias estaban poniendo todo lo que estaba sucediendo y ese llegó a ser un fuego que corrió, pasó este condado de Ventura, siguió el condado de Santa Bárbara, siguió hasta, bueno, llegó hasta al Parque Nacional de Yosemite y todo eso. Y comenzó aquí, cerca a solamente unos 15 minutos de aquí. Pero eso mismo está diciendo Santiago, está comparando esta chispa tan pequeña que crea un fuego tan grande. Y eso es lo que sucede cuando nuestras vidas no están siendo dirigidas por el Señor, que no le estamos permitiendo que sea el Señor quien dirija nuestra vida, nuestra mente, nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar. Específicamente está diciendo Santiago, nuestras lenguas pueden ser incendiadas por el infierno, la influencia del enemigo sobre nuestras vidas, o pueden ser influenciadas por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué estamos nosotros? ¿A quién estamos nosotros dándole paso? Le estoy dando paso al Señor para que sea Él quien me instruya en mis pensamientos y me instruya en mi vida diariamente. Cuando Jesús oró y nos dijo que oráramos de esta forma, cuando oren así. Y empezó a decir la oración, ¿verdad? Nos dio el Padre Nuestro para que aprendamos a cómo orar. Y esta oración todos los días hacerla de esa forma. Pero cuando llega el momento de decir, Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy
Nuestro pan diario, porque diariamente el Señor quiere instruirnos, diariamente el Señor quiere que vengamos a Él, diariamente el Señor quiere que estemos participando de su palabra, que estemos participando en oración, diariamente. No es venir solamente un día y reunirnos en el templo un domingo, o no es venir un miércoles, un jueves, cualquier día de la semana. No, se trata de que diariamente yo esté buscando al Señor en oración, buscándolo de verdad, de corazón, amándolo, deseándolo a Él. En medio de todo lo que sucede, no podemos ignorar que cada día, dice la palabra, trae su afán. El Señor Jesús dijo, cada día trae su afán, pero no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana ya va a traer su afán y sus asuntos y van a suceder las cosas que nos suceden diariamente. Olvídense de eso porque eso ya llegará, pero preocúpense por este día de hoy. ¿Qué está sucediendo hoy? Levántese usted cada día con esa forma de pensar, donde yo le digo, me levanto y digo, Señor, toma control de mis pensamientos. Señor, ayúdame para yo poder quitarme la vestidura de la persona antigua antes de conocerte y ponerme la nueva vestidura de Cristo hoy. Porque eso es lo que dice la palabra. La palabra no dice que es el Señor que me va a vestir. La palabra dice que yo tengo que quitarme la vestidura de esa persona que yo era antes cuando no conocía al Señor, y tengo que ponerme la nueva vestidura en Cristo Jesús. También la Biblia nos habla de la armadura de Dios en nuestras vidas. Y hemos hablado en otras ocasiones sobre la armadura de Dios y lo que significa cada parte de esa armadura en nuestras vidas. Pero tenemos que ponernos la armadura de Dios todos los días. Todos los días. Porque el día que menos uno lo espera, ese día cuando uno se relaja y, ¿verdad? Y uno dice, hoy no tengo que ponerme la armadura porque hoy todo está bien, hoy hay paz. Y ahí entonces es que viene el enemigo y ataca en el momento menos esperado, y ataca el enemigo en nuestras vidas, y entonces ahí nos salimos fuera de control. Y si el Señor, si no le estamos poniendo atención, ¿verdad?, al Señor, a su palabra cada día, entonces podemos salirnos nosotros fuera de control y dejar que sea el enemigo, el infierno, que controle nuestra lengua o nuestra forma de hablar y reaccionar. Así que el fuego representa pasión. Tenemos que tener esa pasión por el Señor. Podríamos tener una lengua que muestre nuestra fe, una fe encendida para Dios. Como creyentes siempre buscar eso. O una lengua que arde y corre desenfrenada también, que se deja controlar por las circunstancias y influenciar por el infierno o por el enemigo. Así que es nuestra opción como creyentes. También el libro de Santiago o la carta de Santiago nos enseña, él hace una comparación con el agua dulce y el agua amarga. Dice, no puede ser que de un manantial salga agua dulce y agua amarga a la misma vez. No puede. O va a ser dulce o va a ser amarga. Entonces nuestra vida, está comparando nuestra vida también con eso. Comienza a describir lo que en realidad es la lengua. Tenemos un instrumento que es un instrumento verdaderamente peligroso, porque inclusive cuando él comienza a hablar sobre esto, dice, en un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida. Y el verso 7 dice, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles, pero nadie puede domar la lengua porque es maligna. Mire lo que empieza a decir sobre la lengua. Es maligna, incansable, llena de veneno mortal. Esto es fuerte. Dice, a veces alaba al Señor y al Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó y a su propia imagen. La Biblia nos enseña que si nosotros amamos a nuestro prójimo, cumplimos con toda la ley de la Biblia. Usted cumple con todos los mandamientos, solamente amando a su prójimo. Y
obviamente, ¿verdad? Esto significa que amamos a Dios sobre todas las cosas. Pero si decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas y no amamos a nuestro prójimo, entonces es como decir que está saliendo agua dulce y agua amarga a la misma vez de nuestras vidas. Así que tenemos que aprender esto. Y un manantial es como una fuente, ¿verdad? Y de una fuente no pueden salir dos tipos de aguas a la misma vez. ¿Quién es la fuente de nuestro corazón? ¿Quién es la fuente del manantial de nuestro corazón? ¿Quién es la fuente? ¿Es el cielo? O sea, ¿es el Señor o es el infierno? ¿O es el Espíritu Santo que tú permites que guíe tu vida? ¿O es el egoísmo? ¿O es la influencia de parte del enemigo? Nuestros corazones son como una botella de agua, una botella que contiene agua fresca de manantial. La otra botella contiene agua amarga o salada. Así que tenemos que escoger, ¿verdad? ¿Cuál es la botella de nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay ahí dentro? Y Santiago nos está instruyendo que no permitamos que los manantiales de nuestras vidas se vuelvan salobres, o sea, salados también, o dulce. Que no se vuelvan salados, perdón, o amargos, sino que sean dulces. Que sea el Señor quien nos ayude y que sea el Señor quien nos dirija. Así que si nosotros tenemos un vaso y está lleno de jugo de naranja y lo dejamos caer, el jugo de naranja se va a derramar sobre todo el piso. Así, ¿qué hay en nuestra copa, en la copa de nuestro corazón? Para que cuando sucedan cosas se derrame lo que está dentro de esa copa. Que no sea que se derrame agua amarga, sino que sea agua dulce. Lo que esté ahí, ¿verdad? Que sea el Señor, que cuando lleguen los momentos difíciles nuestra fe se mantenga firme y que no dejemos de confiar en el Señor, al contrario, que confiemos más en el Señor. Así que, ¿qué hay en la copa de tu corazón? ¿Qué hay en la copa de mi corazón? Santiago está hablando de que los creyentes vamos a tropezar de vez en cuando, pero lo que hay dentro de nuestras copas se va a derramar. Si yo tropiezo, ¿verdad? Y cuando digo tropiezo puede ser que yo falle, que yo venga en una situación difícil y yo pues comienzo a hablar mal de un hermano, hablar mal de otra persona, de un familiar, de un amigo. Entonces lo que está saliendo dentro de mí está ahí a la luz y eso me va a decir a mí si entonces yo estoy verdaderamente permitiendo que el Señor me ayude a dirigir mis pasos, ¿verdad? Y a dirigir mi forma de hablar. Así que nuestras palabras van a revelar lo que está dentro de nosotros. Y lo que está dentro de nosotros nos ayuda a saber hacia dónde vamos, hacia qué camino estamos caminando. ¿Estoy caminando en el camino del Señor o estoy diciendo y creyendo que estoy caminando en el camino del Señor porque confieso que tengo fe, vengo a la iglesia, me reúno con otros hermanos, pero en realidad cuando camino no estoy caminando en otra dirección? Entonces esto me va a ayudar a mí a saber en qué camino yo estoy. Por eso llegan las dificultades a nuestras vidas y nosotros en medio de las dificultades vamos a saber si verdaderamente somos quienes nosotros decimos que somos. Habla también de la aceituna y de los higos, y nuestros corazones y nuestro hablar están conectados con la fruta y está conectada a las raíces, así como las frutas se conectan a las raíces de un árbol, así mismo nuestro corazón está conectado o debe estar conectado al Señor también. Las aceitunas, los higos, estas son imágenes que tenían un gran significado para Israel. Yo creo que por eso Santiago utiliza estos ejemplos, ¿verdad? Cuando habla de aceitunas, cuando habla de higos, son imágenes que significan mucho. Piense cuando sucedió el diluvio, que llega ya luego de haber estado lloviendo por 40 días y estando en el barco, en la barca, ¿verdad? Esperando que las aguas bajaran y de repente llega una paloma que trae una rama de olivo. Este árbol de olivo es el que produce las aceitunas. Entonces eso habla de paz, eso habla de paz. Entonces también
Jesús en una ocasión, cuando va con sus discípulos, pasa por un árbol, una higuera, y no tenía frutos. Entonces habló, maldijo ese árbol, y al otro día estaba el árbol seco. Entonces esto habla o revela, ¿verdad?, que tenemos opciones, dos opciones: que nuestro corazón sea como un árbol. Entonces hablaremos palabras que van a dar paz y vida a los demás, o vamos a hablar palabras que van a maldecir a los demás. ¿Vamos a hacer bendición o vamos a hacer maldición para otros? Nosotros como creyentes vamos a hacer bendición para otros. Cuando usted hable con personas que no conocen al Señor, vamos a bendecirlos, vamos a orar por ellos, vamos a no decir cosas malas contra ellos. Al contrario, vamos a levantarlos, vamos a ayudarles, especialmente nuestros hijos. Vamos a levantar a nuestros hijos. Si nuestros hijos no están en el camino del Señor, vamos a orar por ellos, pero vamos a levantarlos con las palabras que Dios nos da a nosotros para ellos. Usted, cuando lea la Biblia, déjele saber lo que usted leyó en la Biblia. Declare bendiciones a su vida. Pídale al Señor que los bendiga y dígale a ellos mismos: mira, hoy oré por ti para que el Señor te bendiga. Hoy le pedí a Dios que, a pesar de que tú no estás viniendo a la iglesia, de que no te estás congregando, oré al Señor para que el Señor te bendiga. Y yo le pedí al Señor que te bendiga. Yo sé que Dios te va a bendecir y te va a ayudar. Hablemos palabras que traigan paz, que no traigan rencor, ni que no levanten, ¿verdad?, que no prendan un fuego en la vida de esas personas. Así que, bien importante, si el enemigo puede controlar nuestra lengua, entonces puede controlar nuestra vida. Muchas personas pensamos a veces que el enemigo está tratando de controlar nuestra vida. Sí, es cierto, pero no es controlarnos todos nosotros. Él quiere controlar tu forma de hablar, cómo tú te expresas, cómo tú hablas, cómo tú reaccionas cuando estás en situaciones difíciles. Si puede controlar tu lengua, va a controlar tu vida. Porque lo que nosotros decimos es lo que dicta hacia dónde nosotros vamos en la vida, en qué camino estamos. Vuelvo y repito, nuestras palabras lo indican. Así que te pregunto de nuevo: ¿quién está controlando tu lengua? ¿Es el enemigo o es tu Dios? Si Dios lo hace, solo hay una manera de hacerlo. Su palabra de verdad está en nosotros, y nosotros estamos constantemente buscando su palabra y su rostro. Así que en un momento de sufrimiento, de dificultad, nuestra boca tiene el potencial de salirse de control si es que no estamos nosotros sometidos al Señor. Así que en este día te exhorto: somete tu vida al Señor, somete tu corazón al Señor, tus pensamientos, tu forma de hablar, tu forma de conducirte en la vida. Pero necesitas que sea Jesús el dueño de tu vida primeramente. Si el Señor Jesús no es dueño de tu vida, si tú nunca has tomado una decisión de tú rendir tu vida al Señor, entonces yo creo que tienes que comenzar por ahí primeramente, ¿verdad? Y si ya lo hemos hecho, pues ahora tenemos que cada día, como dice su palabra, buscarle en espíritu y verdad. Entonces comenzar. Pero si no, mira, Jesús en camino a la cruz, la Biblia dice que no abrió su boca cuando iba camino hacia la cruz. Controló su lengua, controló sus palabras, nos enseñó lo que es verdaderamente enfrentar las dificultades más grandes que podamos enfrentar, y aún así controlar lo que nosotros decimos y cómo nos expresamos. Si el Señor Jesús hubiese querido, con tan solo una palabra, todo hubiese terminado ahí. No hubiese sido crucificado. Si Él hubiese instantáneamente, con solo decirlo, porque Él es el creador, Él tiene, con su palabra creó todo lo que existe. Entonces el Señor nos dio un gran ejemplo, una de nuestras áreas más cruciales en nuestra creencia, nuestra forma de creer y nuestro comportamiento dañino es en nuestra forma de comunicarnos. La lengua tiene que ver con comunicación, cómo nos comunicamos nosotros. Tenemos que aprender a comunicarnos con el tacto del Espíritu Santo, el tacto del Espíritu Santo. Pedirle al Señor: Señor, ayúdame, Señor. Así que quiero leer estas palabras y ya estamos finalizando.
Mientras un cristiano que está pasando por pruebas severas se muerde la lengua, sigue siendo dueño de la situación, al menos en gran medida. Pero cuando suelta la lengua, todo el mal de su naturaleza pasa a primer plano. El que pierde el control de su lengua sale de su lugar indicado, o sea, el curso de su vida y la forma adecuada de vivir, imperializa sus propios intereses, así como los de los demás, incendiando por el infierno o por agentes o demonios del infierno. Si estos espíritus malignos solo pueden controlar la lengua de uno, arruinarán su felicidad y posiblemente la felicidad de muchos más. Y aquí Santiago pues nos está enseñando que solo debemos hablar de manera, no solamente, ¿verdad? Es que hablemos positivamente y que no hablemos de nuestros sentimientos, ¿verdad? No es que no digamos, ay, no, todo está bien, aunque nos estemos muriendo por dentro y aunque tengamos situaciones súper difíciles. No es lo que Santiago está diciendo, que nosotros estemos ignorando una realidad. Es que aprendamos a nosotros ser dirigidos por el Señor, que hablemos palabras de fe y no que destruyamos a las personas, que hablemos palabras de paz y que no traigamos cosas que infunden temor y que infunden preocupación, etcétera, etcétera. Que aprendamos nosotros a levantar a los hermanos y no a derribar a los demás, especialmente cuando estamos en situaciones difíciles. Así que yo no sé si tú estás permitiendo que el Señor controle tu vida, pero tenemos que, Santiago nos está diciendo en su carta, enseñándonos a vivir una fe verdadera para que, y que podamos discernir nuestras palabras, nuestra forma de hablar, de controlar nuestra lengua, que consideremos controlar nuestra lengua, o sea, nuestras palabras. La palabra de verdad tiene que estar en el pozo o en la fuente de mi corazón. Si no está el Señor dirigiendo la fuente de mi vida, entonces van a salir cosas, aguas amargas o aguas saladas. Y Dios quiere que sea agua dulce que salga de nosotros. Así que yo quiero orar por aquellos creyentes que hoy dicen: yo quiero que el Señor me ayude a yo controlar mi lengua, a controlar mis palabras, a que sea de esa fuente de mi vida que salga el agua dulce del Señor y que no salga el agua amarga. Si ese eres tú, yo voy a hacer una oración ya en solo unos segundos para que el Señor te fortalezca. También en esa misma oración yo quiero animarte a que tú también, si nunca has confiado en Jesús, que hoy tú digas: yo quiero confiar en el Señor Jesús. Yo quiero abrir mi corazón. Yo quiero arrepentirme de todos mis pecados y venir a Cristo y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, para que Él me ayude y me transforme cada día y para estar con Él por toda la eternidad. Yo voy a hacer esa oración. Acompáñame si tú quieres. Ahí donde estás, tú también puedes orar con nosotros. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, gracias por este libro que tú inspiraste a Santiago a escribir, Señor, por medio de tu Espíritu Santo para la iglesia, para tu iglesia, Señor. Gracias porque hoy nosotros podemos estar confiados en ti. Señor, todo creyente, toda persona que está mirando en este momento, te pido que tú nos ayudes en el nombre de Jesús a controlar nuestras palabras, a controlar lo que sale de nosotros para con los demás que están a nuestro alrededor. Ayúdanos cada día más a someternos a ti, Señor, y dirige tú el timón de nuestro barco. Dirige tú, Señor, los frenos, Señor, que necesitamos nosotros para conducirnos y hablar de la forma apropiada, Señor. Y por aquellos, Señor, que están escuchando hoy o mirando, te pido que tú toques sus corazones si es que no han entregado su vida, Señor. Si hay alguien que en este momento rinde su corazón a ti, toca su vida, que pueda arrepentirse, pedirte perdón y seguirte a ti, Señor Jesús, todos los días de su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Si tú hiciste esta oración con nosotros, si tú entregaste tu corazón al Señor Jesús hoy por primera vez, escríbenos a la dirección que está en la pantalla. Te vamos a ayudar, te vamos a dar una forma de cómo puedes continuar en los caminos del Señor, buscar una iglesia que esté cerca de ti. Si estás aquí en el condado Ventura, en California, o en Santa Bárbara, o aquí cerca, en alguna de las ciudades cerca de aquí, pues escríbenos, déjanos saber para nosotros ponernos en comunicación contigo y ayudarte, y así pues puedas seguir creciendo en el Señor Jesús. Y pues a todos ustedes, gracias. Compartan el video, no se olviden compartirlo por las redes sociales, el video de YouTube. Envíe los links a sus familiares, sus amistades, para esparcir la palabra del Señor aún más allá. Así que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.